والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah, y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Ummah, las lecciones importantes para el musulmán común, escrito por el imam Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, y estamos estudiando el libro en esta serie con la explicación de Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr حفظهم الله تعالى جميعا. Naam. En la última clase estamos hablando sobre o entramos en el capítulo de la aclaración y explicación de At-Tashahhud, y llegamos en la explicación de Sheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhullah en la última parte, donde está explicando sobre el dicho de Sheikh Abdulaziz bin Baz, donde menciona que en la última parte del Tashahhud se busca el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de 4 cosas. ¿No? Dice Sheikh Abdulaziz bin Baz: ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة محيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. De que después se busca refugio en Allah en la el último tashahhud, el segundo tashahhud o el último, de el castigo del infierno y el castigo de la tumba y la fitna, tribulaciones de la vida y la muerte, y la fitna de al-Masih ad-Dajjal, y el mal, la maldad o la fitna, la tribulación de el anticristo o el falso Cristo. No. Y vimos que el Sheikh estaba explicando cada uno de eso, y explicó sobre buscar refugio en Allah subhanahu wa ta'ala en estas 4 cosas que son grandísimas, que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, que son tremendas, que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos salve de estas 4 cosas: del castigo del infierno, el castigo de la tumba, las tribulaciones y dificultades de la vida y la muerte, y esa
tribulación de el Masih ad-Dajjal. Y el Sheikh explicó cada uno de estos y llegamos y paramos en la última clase con la explicación del Sheikh sobre la fitna, buscar refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de la fitna del Masih ad-Dajjal, el falso Cristo o el Cristo falso o mentiroso más bien. Y el Sheikh menciona y dice sobre el dicho del Sheikh وَمِنْ فِتْنَةِ مَسِيحِ الدَّجَّالِ, yani esta es de las más grandes fitn, dice el Sheikh, ashadul fitn, ¿no? Que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho una de las señales de la hora y de las últimas cosas que va a ocurrir antes de el día del juicio. ¿No? Y dice el Sheikh que esto o esta salida de este Masih ad-Dajjal, el Cristo falso o mentiroso, va a ser en los últimos tiempos, ¿no? Y no hubo ningún profeta, dice el Sheikh, وَمَا مِن نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَّا وَأَنْظَرَ قَوْمَهُ مِنْ هذه الفتنة لشدة خطورتها. نعم, que dice que no hubo ningún profeta el cual Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado excepto que él advirtió su pueblo, su gente, contra esta grande fitna, la fitna del Masih ad-Dajjal. Y por eso fue legislado, dice el Sheikh, refugiarse en Allah subhanahu wa ta'ala, pidiendo a Allah por protección de esta grande fitna en la última parte de cada salah, ¿no? Antes de hacer el taslim, es decir, antes de terminar el salah, antes de decir assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, antes de hacer el taslim, hacemos esta dua, buscando el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala, de estas cuatro cosas, y de una de estas cuatro grandes cosas es la fitna, que Allah nos protege de la fitna del Masih ad-Dajjal. No. Y eso es porque esta fitna es grandísima, como cada una de estas cuatro cosas son cosas tremendas, cosas grandes. No. Y por eso fue legislado hacerlo. Dice el Sheikh, se nombra Masih ad-Dajjal, al Masih ad-Dajjal. Masih, hay dos ¿cómo se dice? Significados. Al Masih también es el Cristo, ¿no? El Mesías. Y también el Masih viene de porque dice aquí el Sheikh, porque el Masih ad-Dajjal, su ojo derecho, dice el Sheikh, عينه اليمنى ممسوحة طافية كأنها زبيبة. Nam, que dice que el ojo derecho del Masih ad-Dajjal está borroso o está borrado, como que no se es todo blanco o todo un color, como si está borrado o borroso. Dice el Sheikh que también está seco, así como una uva seca, casi como una pasa, ¿no? Una pasa grande. Y dice, en otras narraciones el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que el ojo también sale por fuera, ¿no? Sale un poco por fuera y es grande. Y es así como dice el Sheikh, como también en las narraciones se menciona que es como una pasa grande, es seca y un solo color, como borrado, así como borroso, ¿no? No. Dice el Sheikh, igual se nombra Dajjal porque todos sus asuntos están basados en lo que se llama el Dajjala. El Dajjala es la mentira, el engaño. Él usa el engaño en la mentira para desviar la gente hacia él, y por eso se llama el Masih ad-Dajjal, el Masih ad-Dajjal. Naam. Y lo más grande, dice el Sheikh, de su mentira y engaño es
su mentira cuando dice yani, que Él es Allah, que Él es el Señor de todo. Y va a llegar con señales, dice el Sheikh, y asuntos grandísimos y tremendos que va a desviar la gente. Va a desviar la gente. Cosas que no son normales. Que la gente va a ver y va a pensar que tiene ese poder siendo el Señor o siendo el Cristo verdadero. Con señales y milagros. Entonces, dice el Sheikh, va a tener poderes que va a usar para engañar a la gente. Y esos poderes van a estar, dice el Sheikh, van a ser grandísimas para la gente. Y va a ser una fitna para la gente. Va a decir dice el Sheikh, va a decir al cielo, o va a ordenar el cielo con lluvia y va a llover. Va a ordenar la tierra que saque plantas o hierbas y va a sacar plantas y hierbas. Va a ordenar también a la tierra que saque sus tesoros que están enterrados ahí en la tierra y van a salir. Va a hacer grandes milagros, dice el Sheikh. Y esto va a engañar a la gente. Esto va a engañar a la gente. Y por eso dice el Sheikh, فَلِحَاذَا حَذَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج أن يقترب من المكان الذي هو فيه. Dice, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió, si sale este tiempo o si llega este tiempo donde va a estar el Masih Dajjal, que diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam, man samiya bid-Dajjal falyan'a anhu. Y si escuchan de que ha llegado el Dajjal o escuchan del Dajjal que está presente, pues que se aparten completamente lejos de ese lugar. Entonces, buscar el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de la fitna del Masih Dajjal es completamente necesario y obligatorio para cada musulmán. Darle mucha atención a eso y refugiarse en Allah subhanahu wa ta'ala de este gran peligro y fitna. Dice el Sheikh, y después menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz, dice, ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاء مَا شَاءَ. Y después la persona puede escoger una dua que quiere para suplicar después de refugiarse en Allah subhanahu wa ta'ala de esas cuatro cosas. Y dice, وَلَا سِيَّمَا الْمَأْثُورِ مِنْ ذَلِكَ. Y es preferible escoger una dua que fue reportada en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así como dice el Sheikh, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود, así como igualmente dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith que fue narrado por Ibn Mas'ud radiyallahu an, ثم يتخير بعد من الدعاء ما شاء. Y después que escoge una dua que quiere la persona hacer. Entonces este es un lugar en el salah grandísimo, dice el Sheikh, Mawtin Azim. Es un lugar grandísimo para hacer un dua, para hacer una dua, una súplica. Y eso es porque dice, estás en el salah, que es un tiempo, una temporada, un lugar grandísimo con Allah subhanahu wa ta'ala, y estás en un lugar en el salah que ya vas a terminar, y después de mandar estos saludos o estos, ¿cómo se dice? Igual, estas súplicas para el profeta sallallahu alaihi wasallam y para los creyentes y para la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam igual, y todo eso, y después de mencionar, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que te protege de estas cuatro cosas tremendas, grandes y peligrosas y malas, pues entonces le pides a Allah por el bien, le pides a Allah subhanahu wa ta'ala con los du'as del profeta sallallahu alaihi wasallam que te perdone o que te dé el bien en esta dunya, como se ha mencionado antes
por ejemplo, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O otras du'as que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado, o que Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado en el Corán, y que el profeta sallallahu alaihi wasallam suplicaba en su sunnah. Entonces dice el Sheikh que el musulmán no debe de apurarse y darle prisa para terminar y dar el salam, pero más bien debe tomar ese tiempo para hacer dua a Allah subhanahu wa ta'ala y pedirle, rogarle. Es un asunto que muchas personas, dice el Sheikh, son negligentes en esto, de no tomar esa oportunidad de suplicar en ese momento, porque ese momento es grandísimo, y mucha gente, apurados para terminar el salah, pasan esa oportunidad y no la toman, y dice el Sheikh, ese es un gran error. Dice, igual por eso vemos en las otras oraciones, como las voluntarias, que se apuran a terminar el salat nomás para completar el salat al-nafl, o esa oración voluntaria, y lo hacen rápido, ¿no? Y después hacen el salam sin hacer ese dua en ese momento. Entonces les pasaron esa oportunidad grande y buenísima, dice el Sheikh, fursat thamina, una grande, valiosa oportunidad de hacer dua después el tashahhud, que es una sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es algo grandísimo, de gran beneficio para el creyente. Dice el Sheikh que cuando el imam, el que dirige el salah, toma un tiempo largo para terminar el tashahhud, el último tashahhud, hay gente que hasta se molesta con eso, la gente detrás del imam, que se molesta y les dicen a los imams, después del salah, llegan a ellos y dicen, duraste tanto que hasta recité el tashahhud 2 veces. 2 veces lo hice porque duraste tanto. Y Sheikh Abdul Razak dice, ¿quién te dice que recites o que supliques con el tashahhud 2 veces? ¿Por qué no suplicaste en ese momento, ese gran momento, y tomaste esa grande oportunidad de suplicar y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de las súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam, o de tus súplicas para ti mismo, personalmente, pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala del bien de esta dunya y el bien de la akhira, y que te protege del mal de esta dunya y el mal de la akhira? ¿Por qué no tomaste esa oportunidad? Dice el Sheikh. Dice el Sheikh, ولكن هذا بسبب الجهل, y esto es por la razón de ignorancia de este gran lugar en el salah, y esta gran oportunidad de suplicar en este momento. Entonces debe, dice el Sheikh, cada musulmán tomar o aprovecharse y tomar ese tiempo para suplicar antes de hacer el taslim. Dice el Sheikh, y mejor o preferible, dice el Sheikh, como dice Sheikh Abdulaziz bin Baz, que escoge una dua que fue reportada en la Sunnah. Que fue reportada que el profeta sallallahu alaihi wasallam suplicó con esta dua antes del salah. Y eso es mejor, y dice, y es necesario para cada musulmán que se aferre a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam en todos sus asuntos. Entonces, hasta en las súplicas debe memorizar súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam para usarlas, aunque es permitido suplicar con una súplica personal, si quieres pedir algo para ti, personalmente. Pero como mencionamos ya, Juan Barakallahu Fikum, en la otra clase, que si estás en el salah, debes suplicar con duas en árabe. Si estás en salah.
Eso no quiere decir que el dua solamente es en árabe. Si estás afuera de salah, y quieres suplicar, afuera, no estando en el estado de salah, no estando en la oración, puedes suplicar en el idioma que quieras, ¿no? Pero en el salah, cuando ya estás en el salah, está legislado hacer el adhkar y recitar el Corán y hacer el dua en el salah en árabe. Entonces, si la persona sabe árabe y sabe o ha memorizado algo en árabe, pues entonces puede suplicar con ellos siempre y cuando es de la sunna o es algo que no opone el Corán y la sunna. No. Dice el Sheikh, y sí, menciona aquí, si la persona suplica con unas súplicas personales, dice el Sheikh, que no oponga nada de la legislación islámica, aunque es mejor suplicar con las súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque dice el Sheikh, sin duda son mejores, son más completas, más guiadas, y pues eso ayuda a la persona a aferrarse más a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y todo lo que es reportado de él sallallahu alaihi wasallam. Entonces dice el Sheikh que mencionó en este texto, Sheikh Abdulaziz bin Baz mencionó dos diferentes du'as que son de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Abdul-Razak dice la primera, que el profeta sallallahu alaihi wasallam suplicó, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. ¿No? Que, oh Allah, ayúdame en recordarte y ser agradecido a ti o darte gracias, y ayúdame con la adoración buena hacia ti. ¿No? Husni ibadatik. Y esto es del hadith Mu'adh bin Jabal radiyallahu an, que el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseñó esta dua diciendo, Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Le decía a Mu'adh bin Jabal, por Allah te amo, por Allah te amo. Y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, usika ya Mu'adh, لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Y dijo, te aconsejo, oh Mu'adh, que no dejes de al fin de cada salah, excepto que digas o que suplicas, oh Allah, ayúdame con recordarte y ser agradecido a ti y adorarte bien o hacer actos de adoración bien hechos para ti, oh Allah. ¿No? Dice el Sheikh aquí que aquí menciona Dubr Shay, explica esta palabra Dubr, que es lo que es el fin de algo, dice el Sheikh, lo que es el fin de algo, pero siendo parte de ello. Y aquí es importante como lo está explicando el Sheikh, porque hay una opinión basado a este hadith de que esta súplica se dice después del salah, y no dentro del salah, al fin. Y dice el Sheikh aquí explicando en el idioma dubr shay yutlaq ala akhiri mimma huwa juz'un min. ¿No? Que dubur aquí es algo que es al fin de algo, es siendo parte de él. Entonces, es el fin de salah, no después del salah. Es la última parte del salah siendo parte del salah. ¿No? Entonces, esto es importante porque dice, los sabios y los imams de la sunna están de acuerdo en que dice en dos asuntos de que وَمَا كَانْ مِنْ دُعَاء يُؤْتَى بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. Lo que es del dua, súplica, lo que fue legislado y la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam, la dua fue en el salah, antes del salam. وَمَا كَانَ مِنْ ذِكْر
yu'ta bihi ba'da salam. Y lo que es del dhikr, lo que fue reportado del profeta sallallahu alaihi wasallam del dhikr fue después del salam. Y por eso vemos, después del salam, hacemos el dhikr. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. O Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah. O sea, todo esto es dhikr, lo que hacemos después del salah. Igual recitación de, digamos, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. O sea, también esto es considerado como dhikr, pero lo que es dua, hay una práctica innovada de gente que cuando termina el salah levantan las manos y empiezan a hacer dua. Una de esas cosas es levantan las manos y empiezan a recitar Surat al-Fatiha otra vez, o levantan las manos y recitan una dua específica. Y eso no fue la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam. No es legislado eso, no es de la sunnah. ¿No? Aunque si la persona después de terminar salah tiene una situación en ese momento que quiere suplicar, es permitido, pero no como una práctica de después de cada salah, cuando hace el taslim, levanta las manos y empieza a hacer dua. Eso no es legislado ni es parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es más, si tenía una súplica con que quería suplicar, lo debe hacer en el salah, y eso sí es legislado hacerlo antes de el taslim. Entonces dice, acerca de esta dua del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Es una súplica donde pide el siervo ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala para mantener estos tres asuntos. Que Allah le dé éxito en mantener estos tres asuntos. Primeramente, el dhikr, recordar a Allah. Le está pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que le ayude en mantener y le dé el éxito de mantener ese recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Igual dice el Sheikh, shukr lillah, y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que le ayude con ser agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala, dar gracias por todas sus bendiciones y favores que le ha dado, y ser agradecido por todas estas bendiciones y favores. Y igualmente, el último asunto, ihsan fil ibada, hacer bien los actos de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husni ibadatik. Dijo el Sheikh, no dijo solamente wa ibadatik, que le ayude en los actos de adoración para ti, pero dijo wa husni ibadatik. Pero dijo wa husni ibadatik, es decir, y ayúdame en establecer los actos de adoración para ti, oh Allah, bien hechos. Wal ibada, los actos de adoración solamente son buenos cuando tienen dos asuntos que son condiciones para que Allah subhanahu wa ta'ala los acepte, y eso es al-ikhlas, primeramente para Allah subhanahu wa ta'ala, sinceridad en adoración para Él solo y único, wal-mutabi'a lir-rasul, y seguir y que ese acto esté acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, dice el Sheikh, establecer bien esta práctica de suplicar con esta dua al fin de cada salah, antes de hacer el taslim, pues es algo buenísimo. No solo es legislado y es parte del salah, pero es en el lugar, como hemos mencionado, dice el Sheikh, el mejor lugar en el salah para suplicarle a Allah subhanahu wa ta'ala y pedirle. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam legisló en su sunnah
suplicar con esta dua antes del taslim, pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala por ayuda y apoyo, protección de estas cosas. Now, entonces, antes del taslim, dice el Sheikh, antes de terminar el salah, pídele a Allah subhanahu wa ta'ala por ayuda, dice el Sheikh. Pídele a Allah subhanahu wa ta'ala apoyo, pídele a Allah subhanahu wa ta'ala por protección, pídele a Allah subhanahu wa ta'ala por perdón de los pecados. Aquí es el lugar donde pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala. Donde el siervo toma ese tiempo allí para abrir su corazón y su alma para rogarle a Allah subhanahu wa ta'ala que lo guíe, que lo cuide, que lo protege, que lo recompense, que acepta de él sus actos de adoración y sus buenas obras. Este es el momento donde debe la persona suplicarle a Allah subhanahu wa ta'ala. La segunda dua, dice el Sheikh, que menciona Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, es Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Que la dua que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: oh Allah, por cierto, me he oprimido mi alma con una dhulman kathira, una grande una presión grandísima. Dice, no hay nadie que perdona los pecados excepto tú, oh Allah, entonces perdóname con un perdón de ti, maghfiratan min indik, warhamni, y ten piedad de mí, por cierto tú eres el Ghafur, el que perdona, Ar-Rahim, el clemente, el compasivo. Entonces dice el Sheikh, esta dua llegó y fue narrado por Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, que le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, oh mensajero de Allah, enséñame una dua para que yo suplique a Allah con esa dua, esa súplica, en mi salah. Y dice el Sheikh en otra narración, dice, en mi salah y en mi casa. Fi salati wa baiti. Y dice el Sheikh, vemos que aquí en esta narración, Siddiq al-Umma, el veraz de la Umma, dice el Sheikh, porque se llama, el profeta sallallahu alaihi wasallam le puso ese nombre, As-Siddiq. Entonces conocido Abu Bakr as-Siddiq, que él le pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam que le enseñe una dua para suplicarle a Allah subhanahu wa ta'ala con esa dua en su salah y en su casa. Dice el Sheikh, aunque Abu Bakr as-Siddiq tiene la capacidad de hacer una buena dua, por ser que él es un sabio de los más grandes de los sabios de los Sahaba, y no tiene ninguna dificultad o ganas de, no le falta ganas de suplicar con algo bueno a Allah subhanahu wa ta'ala de sí mismo, pero por el gran seguimiento que él tenía de seguir el profeta sallallahu alaihi wasallam en todo, le pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam una dua de él, que él puede usar en su salah o en su casa, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le enseñó esta dua, empezando diciendo: Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Oh Allah, por cierto, he oprimido mi alma con una opresión grandísima. Y esta dua, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo guió a Abu Bakr as-Siddiq a decir esta dua. Y sabemos que Abu Bakr as-Siddiq es el mejor de la umma después del profeta sallallahu alaihi wasallam, como es un consenso de los sahaba, de que Abu Bakr as-Siddiq era el mejor hombre después del profeta sallallahu alaihi wasallam, el mejor hombre de la umma.
después del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y se ha dicho que él es el mejor hombre de todos los hombres de la creación después de los profetas y mensajeros de Allah. Después de todos los profetas y mensajeros de Allah, Abu Bakr Siddiq es el mejor hombre de la creación, después de los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice el Sheikh, y aún así, él es incapaz de hacer una dua buena, con sinceridad y bien expresada para suplicarle a Allah subhanahu wa ta'ala. Aún así le pidió al profeta sallallahu alaihi wasallam, eso por el gran seguimiento que tiene de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y querer seguir el mensajero de Allah en todo lo que él hace. Le pidió una dua de él para usar esa dua en su salah o en su casa cuando suplica. No. Y dice el Sheikh, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo guió para decir estas palabras: Allahumma inni dalamtu nafsi dulman kathira, oh Allah, he oprimido mi alma con una opresión grandísima. Nam. Y dice aquí el Sheikh, si Abu Bakr Siddiq, siendo un grande sabio y el mejor hombre de todos, él escogió suplicar con la súplica del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces como una persona menos de él, ¿cómo nosotros no vamos a usar las súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam? No. Entonces esta dua empieza el profeta sallallahu alaihi wasallam con pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala o suplicar a Allah diciendo: Allahumma inni dalamtu nafsi dulman kathira. Dice Sheikh, el dulm, opresión, ¿no? Opresión del alma, dice el Sheikh, es de que la persona ha caído en desobediencia hacia Allah subhanahu wa ta'ala, pecados, ¿no? O que ha caído en un fallo de no cumplir con una obligación o obediencia, o la falta de completar algo obligatorio. No. Entonces dice el Sheikh, después de decir esto, que se ha oprimido, dice: La yaghfiru dhunubi illa ant, y no hay nadie que perdona los pecados excepto tú, oh Allah. Y en esto la persona reconoce que Allah subhanahu wa ta'ala es único, y Él es el único que perdona los pecados. Y esto es un derecho, o es una creencia, el credo del creyente, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que perdona pecados. Este es un atributo de Allah, el perdonador de los pecados. Nadie tiene nadie tiene ese atributo. Nadie tiene esas acciones, o como se dice, esa capacidad de perdonar pecados. No el profeta sallallahu alaihi wasallam, ningún profeta o mensajero de Allah tiene la capacidad de perdonar pecados, como vemos en otras religiones, como las religiones o sectas diferentes de los cristianos, o la religión católica, que la persona va con el padre de la iglesia y le confiesa todos sus pecados, y el padre le dice: estás perdonado, mi hijo, y ve con Dios y no sé qué. Esa persona no tiene esa capacidad, ni poder, ni habilidad de perdonar los pecados. Ese es un atributo que es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Y quien piensa que hay alguien en vez de Allah que pueda perdonar los pecados, eso es shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es politeísmo, eso es shirk con Allah. ¿No? Entonces dice el Sheikh: فَلَا يَغْفِرُ ذُنُوبْ سِوَى, no hay nada ni nadie que puede perdonar los pecados excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهِ, ¿y quién perdona los pecados excepto Allah? Allah menciona eso en el Corán. ¿No? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهِ, ¿y quién es el que perdona los pecados excepto Allah subhanahu wa ta'ala? Entonces Él es el Ghafur, el Ghafar, ¿no? Entonces en esto también hay imán, el imán o la fe de el siervo, de
los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafur y Al-Ghafar. El Ghafur, el que perdona, el perdonador, el que perdona los pecados, y el Ghaffar es sigat al-mubaligha, o es la expresión de algo, un atributo intenso, es decir, que Allah perdona pecados constantemente. Es la diferencia entre los dos nombres. Al-Ghafur, el que perdona los pecados. Al-Ghaffar, el que perdona los pecados constantemente, sin parar. ¿No? Entonces, dice el Sheikh que el siervo, en esto hay imán del siervo en estos dos nombres, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que tiene estos dos nombres y son del atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, que es solo para Él. Que es solo para Él, que Él es el único que perdona los pecados. Entonces sigue en la súplica el profeta sallallahu alaihi wasallam y dice: Faghfirli, entonces perdóname. Reconociendo al siervo, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó primeramente reconociendo que él es pecador. En esta súplica diciendo: Allahumma dhalamtu nafsi dhulman kathira. He oprimido mi alma, una opresión grandísima, es decir, con pecados, con fallos, con errores. Y no hay nadie que perdona los pecados excepto tú, oh Allah. Reconoce su pecado, su debilidad. Reconoce que Allah es el único que puede perdonar los pecados. Y dice: Faghfirli. Entonces perdóname, porque tú eres el único. Entonces yo regreso al único que puede hacerlo. Entonces perdóname. Y dice el Sheikh, esto es reconocer su debilidad de sí mismo, el siervo, siendo humilde ante Allah subhanahu wa ta'ala, reconociendo su debilidad, reconociendo que no tiene poder de deshacerse de esos pecados excepto que Allah lo perdone, y suplica a Allah subhanahu wa ta'ala, reconociendo que Él es el único que lo puede perdonar, y le suplica: Faghfirli, perdona, entonces perdóname. Dice: Faghfirli maghfiratan min indik. Perdóname con un perdón de ti. Dice el Sheikh, aquí es, dice, o sea, dame esa bendición, ese éxito de recibir el perdón de ti, oh Allah. Aquí, a quien Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona, dice el Sheikh, lo honra y le hace el bien y lo prefiere, porque Allah subhanahu wa ta'ala perdona a quien ama, perdona a quien prefiere, perdona a su siervo, el que regresa a Él con sinceridad y humildad y reconociendo la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, y se pone ante Allah humilde pidiendo que lo perdone. Allah ama esta acción y ama el siervo que hace esa acción, y Allah lo perdona. Allahumma aghfir lana dhunubana jami'an. Que Allah nos perdone nuestros pecados, todos nosotros. Allahumma amin. Y sigue en la dua: warhamni, y ten piedad de mí, oh Allah. Y aquí dice el Sheikh, hay pues aquí pide de que ese éxito también de que Allah tenga piedad de él. Y esta piedad, esta rahma, es solo para los siervos creyentes, dice el Sheikh. Como mencionamos, que por eso el Sheikh dice aquí que el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó en la dua: innaka antal ghafurur rahim. Por cierto, tú eres el Ghafur, el que perdona los pecados, Ar-Rahim, el clemente. Ar-Rahim, la diferencia de Ar-Rahim o Ar-Rahman, los dos vienen del atributo de Rahma, de tener misericordia, ¿no? Ar-Rahman, el misericordioso,
es la misericordia general para toda la creación. Toda la creación recibe la misericordia de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alimenta a todas sus criaturas de su misericordia. Allah subhanahu wa ta'ala proteja a toda su creación, o alimenta, o le da salud, o las cosas generales que tiene toda la creación. Eso es de la misericordia general de Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso Él es Ar-Rahman, ¿no? Y Ar-Rahim es la misericordia que es específicamente para los creyentes. Él es clemente, entonces perdona, compasivo con sus creyentes, entonces perdona y guía y los mantiene firmes sobre la guía. Esa es de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahma khasa lil mu'minin. Es la misericordia específica para los creyentes. Entonces, el Ar-Rahim, el que es misericordioso con los creyentes. No. Entonces, esto es solo para los creyentes, dice el Sheikh. Estos dos nombres grandísimos, dice el Sheikh, Al-Ghafur Ar-Rahim. Cuando una persona hace dua, y vemos eso en las súplicas del profeta sallallahu alaihi wasallam, que terminaba las duas o las súplicas con los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es una ayuda para que la persona, para que su súplica sea aceptada. Y eso se llama at-tawassul ilallah, que usa un acto o una acción o algo para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de él la súplica. Así como en la narración y el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam de esos tres hombres que se quedaron atrapados en la cueva y suplicaban, cada uno se pusieron de acuerdo a suplicarle a Allah con una acción que pueden recordar que hicieron con sinceridad a Allah subhanahu wa ta'ala. Una acción grande que hicieron para Allah con una sinceridad intensa, ¿no? Y suplicaron cada uno con algo hasta que Allah subhanahu wa ta'ala les ayudó a salir de la cueva. Movió esa roca grande que cayó enfrente de la entrada, y Allah subhanahu wa ta'ala les ayudó a salir por las súplicas que hicieron con esa sinceridad. Entonces eso se llama at-tawassul. Que recuerdes en tu súplica algo que hiciste solamente y únicamente por Allah, con una intención pura, ¿no? Eso se llama tawassul. Otra forma de tawassul, el concepto de tawassul, es acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala con algo, es acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala con sus nombres y atributos, que los mencionas en el salah. Los mencionas en el salah o en la súplica para acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala y que Él responde a tu súplica, ¿no? Y acepte tu salah. Entonces, el Sheikh dice, es tawassul con estos dos grandes nombres, Al-Ghafur, que afirma que Él perdona, que Él tiene el atributo de perdón, de perdonar. Es un atributo de los atributos de Allah. Sifa min sifatillah, dice el Sheikh. Y Ar-Rahim, como mencionamos, es un atributo que afirma que Allah posee Rahma, misericordia, ¿no? Que es una misericordia específica para los creyentes, ¿no? Entonces el Sheikh dice aquí que el profeta sallallahu alaihi wasallam terminó esta dua con estos dos grandes nombres, y es una práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y como mencionamos, el concepto de tawassul ilallah, que acercarnos a Allah con los nombres y atributos de Él subhanahu wa ta'ala en las súplicas. Y aquí pues fue el atributo de al-maghfira, y por eso Él es el Ghafur, y ar-Rahma, y por eso Él es el Rahim. El perdón y la misericordia. Por eso Él es el
el que perdona, y la misericordia, Él es el que posea misericordia para los creyentes. Now, el Sheikh sigue y dice, y pues sí, y después de esto, si la persona quiere suplicar con algo que, como se mencionó, con algo personal, una dua personal para él, pues puede hacerlo. Now, entonces dice el Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah mencionó en el texto: amma fi tashahhud al-awwal fayaqum ba'da shahadatain. En cuanto al primer tashahhud, la persona suplica el tashahhud solamente hasta llegar cuando menciona los dos testimonios de fe, ¿no? Es decir, cuando llega a ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, cuando llega a este momento, dice el Sheikh, se para la tercera raka'a. Y esto es en la oración o en el salat de Dhuhr, Asr, Maghrib y Isha. En estas 4 oraciones o salawat donde hay más de un tashahhud. En el primer tashahhud se recita el tashahhud hasta que llega a esta frase. Terminando esta frase del shahadatain, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, después de mencionar eso, se levanta para la tercera raka'a. Now, y dice Sheikh Abdulaziz bin Baz en su texto, dice: وَإِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل لعموم حديث ذلك ثم يقوم. Now, y dice que el Sheikh Abdulaziz bin Baz en su libro dice: y si después de recitar el tashahhud donde llega al shahadatain, si quiere recitar as-salah al Nabi o suplicar para el profeta sallallahu alayhi wa sallam, eso es mejor por las evidencias que hay en los hadith que es permitido, ¿no? Es permitido, es decir, recitar salat ibrahimiyya. Salat ibrahimiyya, lo que mencionamos, que es Allahumma salli ala nabiyana, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Esa parte del tashahhud, si una persona quiere recitar eso, pues es permitido, porque hay narraciones de los sahaba que hacían eso y que reportaron que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Pero lo que es la práctica más común que fue con el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo que es más narrado es de que en el primer tashahhud paraba después del shahadatain y se paraba a la tercera raka'a. Now, y dice aquí el Sheikh, ¿qué hora es? Ya va a ser la hora. El Sheikh termina este capítulo mencionando un largo discurso de Sheikh Ibn Qayyim en su libro As-Salah sobre el tashahhud. Y casi es todo lo que se ha mencionado de lo que dijo Sheikh Abdulaziz bin Baz y la explicación de Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, con unas otras cosas de beneficio, y es un discurso bien elocuente del Sheikh al-Islam Ibn Qayyim rahimahullah, y es largo, y como ya es de unas casi 3 páginas, y como ya llegamos ya casi a la hora, pues vamos a parar aquí y terminar el capítulo con esto. El que le gusta o le gustaría pues leer lo que dice Sheikh Ibn Qayyim sobre el tashahhud, pues está reportado en su libro As-Salah wa Ahkam Tarikuha, yani su libro El Salah y el juicio o los juicios de aquel que abandona el Salah. Y este discurso que menciona el Sheikh aquí está en la página 151. Si una persona
lo puede buscar en el internet si quiere leerlo, ya que las páginas tienen traductores de Google o de otras aplicaciones, pueden traducirla y pueden ver el beneficio de lo que dice el Sheikh Ibn Qayyim. Como mencioné, por el tiempo y porque lo que dice Sheikh Ibn Qayyim casi es lo mismo lo que se ha mencionado en el texto de Sheikh Abdulaziz bin Baz y la explicación de Sheikh Abdurrazak al-Badr. Y con esto, inshallah, vamos a terminar la clase y terminamos el capítulo. Y el siguiente capítulo para la siguiente clase será la siguiente lección que dice Ad-Dars al-Ashir, la lección 10, Sunan al-Salah. Los sunan, o esos actos de la sunna, o esos actos que solamente son sunnah, no son obligatorios, del salah. Y el Sheikh menciona que los sunan del salah, va a explicar el Sheikh que son actos que completan el salah, pero no, si una persona no los hace, no invalida su salah, ni es que tiene que hacer las 2 prostraciones de olvido por no hacerlo. Es solamente un acto de sunnah que si lo hace es algo recomendado, si lo hace es mejor y es recomendado que lo haga, pero si no lo hace no cae en pecado ni invalida su salah para nada. Entonces vamos a estudiar eso en la siguiente lección, bi'idhnillah, la lección 10, Sunan al-Salah de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Si hay preguntas y podemos ayudar, haremos lo posible. Bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Aquí una pregunta. ¿Esto significa que si estoy rezando, no puedo hacer una súplica por mí misma en mi propio idioma durante el sujud si no sé árabe y eso invalida la oración? No, lo que es legislado en el din de al-Islam, que el salah se hace en árabe, todo lo de salah, todo. Así como en el dhikr no podemos hacerlo en otro idioma, o la recitación del Corán, o los du'as, solo es en árabe. La legislación del din del Islam sobre el salah es que se hace y se realiza en árabe. Ahora, si quieres hacer una súplica por ti misma, en tu propio idioma, lo puedes hacer afuera de salah, y puedes hacer el sujud si quieres. Puedes levantar las manos y suplicar, o puedes hacer sujud y suplicar afuera del salah. El salah, la oración obligatoria o voluntaria, no se hace excepto en el idioma árabe, no ningún otro idioma. Esa es la legislación. Quien lo hace, es algo ilícito o es una bid'ah en el salah. No. Leí un hadith que dice que el Dajjal permanecerá en la tierra durante 40 días. El primer día será como un año, el segundo como un mes, el tercero como una semana y los demás serán como los días normales. Esto significa que durante el primer día el sol se pondrá después de un año y cómo se calcularán los tiempos y las oraciones. Allahu alam. No, Allahu ta'ala alam. Allah sabe mejor. No sé. Wallahu ta'ala alam.
Hay personas comunes, especialmente las personas mayores, que dicen, Allah, mi Señor. ¿Está permitido decirlo? No. Allah, Rabbi. No. No sé si entiendo bien la pregunta, pero decir Allah, Rabbi, Allah, mi Señor, o Allah es mi Señor, o mi Señor Allah, mi Señor es Allah, todo esto es algo permitido decirlo, porque es verdad. Allah es nuestro Señor. Mi Señor es Allah. No. Así que es permitido decirlo. No sé si entiendo bien la pregunta. Wallahu a'lam. Sobre los salawat rawatib, si no se pueden hacer en sus momentos, ¿se puede recuperar en cualquier momento del día fuera de los tiempos prohibidos? No, sí se puede. Sí se pueden, excepto en esos tiempos prohibidos cuando la persona recuerda, cuando la persona puede. ¿No? Si por ejemplo no hizo los 2 rak'ahs de Fajr, se le olvidó, o digamos él llegó tarde a la mezquita, o ya es tarde y ya se va a salir el tiempo de Fajr y quiere apurar a hacer el Fajr y hace el Fajr primero, lo puede hacer después del Fajr, aunque ya salió el sol. Igualmente a los otros salawat, excepto Asr, porque le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam eso mismo, que si se olvida rezar antes de Salat al-Asr, lo puede hacer después de Salat al-Asr. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo no, déjalo. Entonces, pero los demás sí, wallahu ta'ala alam. Los 4 raka'at de la oración sunnah antes del Dhuhr se rezan con un solo taslim como la oración de Dhuhr, o se rezan en 2 pares de 2 raka'at. 2 pares, se hacen methna wa methna, 2 y 2, ¿no? Y haciendo 2 taslims. O sea, se reza 2 raka'at, hace el taslim, se reza otros 2 raka'at y otro taslim, los 4 raka'at. No. No. Es cierto que Satanás se presenta ante el musulmán cuando está agonizando, adoptando la apariencia de su madre o de su padre para tentarlo y llamarlo a asociar a otros con Allah. No. El Shaitán puede tomar la forma de cualquiera excepto el profeta sallallahu alaihi wasallam, o excepto los profetas y mensajeros de Allah. Así que él puede tomar la forma de cualquiera. Entonces él lo hace para engañar a la persona a cometer shirk o cometer kufr o desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyadu billah. No. Si el musulmán quiere hacer el salat al-istikhara y no sabe árabe en la parte del asunto el asunto que quiere guía, ¿cómo puede hacer? Pues debe memorizar esa parte, o hacer esa súplica afuera del salat pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala la guía. La legislación y la sunna, salat al-istikhara es sunna, no es obligatoria, es una sunna. Entonces, pero aún la sunna, esas oraciones que son voluntarias, se tienen que hacer como fueron legisladas, y eso es en el idioma árabe. Entonces, si la persona no sabe esa dua o no sabe cómo pedir esa guía, pues debe tratar de memorizarla, de hacer una traducción y memorizarla si puede. Y si no puede, pues puede hacer esa dua en su idioma afuera de salah.
afuera de Salah. ¿No? Hace 2 raka'at y después del taslim hace la dua en su idioma, afuera de Salah, terminando esos 2 raka'at. Y hace el dua en su idioma porque esa es la excusa que tiene de no saber el idioma, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala escucha a su siervo sincero, ¿no? Lo hace por seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y las reglas y normas de el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que no, en Salat al-Istikhara no se suplica en su idioma, pero se suplica en el idioma árabe. No, todo el Salah, todas las súplicas y todos los adhkar se dicen en árabe. No. Wallahu a'lam. Acerca de los sueños, Juan, aquí hay una pregunta del hermano sobre los sueños. Acerca de los sueños no tengo nada de conocimiento de los sueños, ni las señales, no estudié eso. Así que yo no tengo conocimiento de eso. Allahu ta'ala alam. Allah sabe mejor. Hay otras preguntas de Juan Barakallahu fikum. وإياك أخي الحبيب وإياك أخي الكريم Barakallahu fikum. Entonces, si no hay más preguntas de Juan, me despido hasta las próximas clases bi'idhnillahi ta'ala. Si Allah nos da vida y permiso, la siguiente semana seguimos con las clases bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.